Se supone que somos cristianos, por lo tanto tenemos una espada. La espada del Espíritu, ¿qué es? Sí estamos acá, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Esa debe ser nuestra espada. Pero cuando la escudriñamos, no parece espada, parece un cuchillito. Y ahí hay un grave problema. Porque entonces vienen los testigos de Jehová, vienen los mormones, y vienen los mormones y sacan un texto fuera de contexto que se vuelve un pretexto para una herejía. Y te dicen, mira, aquí dice que hay bautismo por los muertos. Y sí, lo dice Corintios. Y te dicen, bautízate ahora por los muertos. Y muchos se empiezan a bautizar por los muertos. Pero se les olvida que Pablo tiene un signo de interrogación. A veces tan solo por un simple signo de interrogación cambia totalmente el significado de la palabra. Tenemos que entender que constantemente tenemos que acudir a la palabra de Dios. Sí estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar acerca de los misterios de la creación. Los misterios de la creación. Es un tema que tal vez tú me digas, pastor, ya lo he escuchado, ya lo he leído. Sé que Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre, etcétera. Pero muchas veces, por no escudriñar la palabra de Dios, piensas que hay, así como te lo han dicho, así es. Y no has leído ciertos detalles, ciertos misterios que para los cristianos no deben ser misterios. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, deberemos actuar como tal. Debemos de conocer la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Los escucho. 66. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Prepara tu libreta. 1189 capítulos. ¿No me crees? Cuéntalos cuando llegues a tu casa. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? 31.214. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? 773.746 palabras. ¿Cuántas letras tiene la Biblia? 3.566.480 letras. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Cuántos quieren las promesas del Señor? ¿Nadie quiere promesas del Señor? ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? 1.250. ¿Cuántas profecías tiene la Biblia? Ahorita cantábamos lo que fue, lo que es y lo que será. Eso es parte de la profecía. De hecho, así empieza el libro de Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, tenemos que entender que hay cosas que ya han pasado, que están pasando y que pasarán. ¿Cuántas profecías tiene la Biblia? 1.818 profecías. Pero solamente contamos las profecías. No, tenemos que saber en cuántos versículos encontramos esas profecías. En 8.352 versículos alrededor de la Biblia. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmos 119. ¿Y el más corto? El 117. ¿Y el del medio con el versículo central? 118.8. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Negativo, ese es el segundo. Tiene 10 letras y compite con Éxodo 20:15, no hurtarás, también con 10 letras. Pero hay uno con 9 letras, no matarás, Éxodo 20:13. Y el versículo más largo de la Biblia, Esther capítulo 8, versículo 9. Tenemos que conocer la palabra de Dios en su totalidad. Tenemos que escudriñar y que sea nuestra espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero de nada sirve conocer toda la Biblia si no hay comunión con el Espíritu Santo. De nada sirve saber todos los misterios de la palabra de Dios si no tienes comunión con el Espíritu Santo. Porque el ser cristiano no significa venir a la iglesia. El ser cristiano significa una mente transformada y renovada. El verdadero cristiano comienza en su casa, en su mente, en su corazón. Cuando estás solas en el baño con el celular, varones, ahí comienza el verdadero cristianismo. Luego se refleja en tu casa, con tu familia, con tus amigos, conocidos. Y el último lugar en donde se refleja que eres cristiano es en la congregación. Pero la religiosidad es al revés. La religiosidad te enseña que aquí en la iglesia es donde aparenta ser cristiano y en la casa puede ser diferente. El Señor viene por los transformados, no viene por los iluminados. Hay gente que ha sido iluminada con el Evangelio. Anota Hebreos 6:4. Y hay gente que ha sido transformada por el Evangelio. Romanos 12:2. Hay una gran diferencia. Los iluminados son partícipes del Espíritu Santo, dice la palabra, pero no son llenos del Espíritu Santo. Los transformados son llenos del Espíritu Santo.
Tenemos que constantemente buscar esa llenura del Espíritu Santo y esa transformación en el Espíritu Santo. Ahora ayúdame a completar las siguientes frases. ¿Sí estamos acá? Dios ama al pecador. ¿En qué parte de la Biblia está eso? El que me lo encuentre y le doy lo que quiera. En ninguna parte. Lo dijo un budista que nada tiene que ver con el cristianismo, Mahatma Gandhi. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Lo dijo Don Quijote de la Mancha. El problema es que si decimos que la palabra lo dice, lo debería decir la palabra. De hecho, la palabra dice que Él aborrece a los impíos. Y la palabra de Dios dice que Él tiene contados todos nuestros cabellos. Ya me imagino los ángeles contando los cabellos, ¿verdad? Tienen menos trabajo con los pelones. Vamos a Génesis capítulo 6. Muchos me dicen, pastor, voy a empezar a leer la Biblia en lo más fácil, en Génesis, y yo me río, porque es de las cosas más difíciles que hay. Perdón, Génesis 5. Y ahorita les voy a decir cuál versículo. ¿Cómo le llamaba Dios a Eva? ¿Quién le puso a Eva Eva? Fue Adán. Entonces, ¿cómo le llamaba Dios a Eva? Adán. Génesis 5:2. Vamos a leerlo. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. El día en que fueron creados. Pero ¿sabías tú que antes de que Eva fuera la ayuda idónea de Adán, antes ya había una ayuda idónea? Y la Biblia lo dice. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Cuando lo tengas puedes decir un amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es... ¿Cuál es la primera ayuda idónea de Adán? Vamos a leerlo otra vez. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. ¿Cuál fue la primera ayuda idónea de Adán? Toda bestia del campo, y no se refiere a las mujeres. Es un chiste muy misógino. Versículo 19, dice, 20, perdón. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Y ahí dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada, porque del varón fue tomada. Entonces Adán encontró su verdadera ayuda idónea. El original hebreo no dice costilla, dice costado, que es a partir del cuello hacia abajo, según los judíos y los rabinos. Y eso es maravilloso, porque entendemos entonces que compartieron todos sus órganos desde adentro, los huesos de afuera, la piel, etcétera, etcétera. Y por eso yo siempre le digo a los varones, mucha atención. Si la mujer empieza del cuello hacia abajo, por eso dice la Biblia que la cabeza de la mujer es el hombre, amén. Pero también dice la palabra de Dios que la cabeza del hombre es Cristo, amén o no amén. Varones, cuiden su cuello, varones. Cuando uno se desnuca, se golpea primero ¿qué? El cuello. O sea que el cuello, tu cuello es tu esposa. Si tú no cuidas tu cuello, vas a acabar desnucado, ¿ok? Cuida tu cuello. Y también es el cuello de la mujer, ¿por qué? Porque le gusta manipular la cabeza. Tenemos que constantemente recordar, varones, que Dios nos ha llamado a amar a nuestras esposas, a tratarlas como coherederas del reino de los cielos y como a vasos frágiles.
Y hay una frase que a mí me gusta decir: mujeres, son copas finas, vasos frágiles, no se comporten como envases de caguama, como envases de cerveza, de esas grandotas, que son tratadas así nada más. Ustedes valen la sangre de Cristo, y muchas veces se han olvidado de ese valor, y luego por eso terminan con el corazón roto, con el corazón destruido. Si el Señor Jesús murió por ustedes en la cruz del Calvario, no esperen menos de alguien que dice amarlas. Amén. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto, ahí termina la historia, ahí está. Y luego el versículo 2 aparece algo diferente. ¿Qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y 2 del Génesis? Si primero dice que la tierra estaba creada y luego dice que ahora estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Hermana Carla, ¿puedes leer Isaías 45, versículo 18? Isaías 45, 18. Pausa ahí. ¿Todos están siguiendo con la lectura? Vuelve a leerlo, por favor, hermana. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ahí, el que la hizo y la qué. ¿Y la qué, hermanos? ¿La compuso de qué? Solo se compone algo que está echado a perder, descompuesto. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y 2 del Génesis? ¿Qué descompuso la tierra? ¿Qué descompuso la tierra? La caída de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Cuando lo tengas puedes decir un amén, un gloria a Dios. Versículo 12 dice: como caíste del cielo. O sea, que cayó ¿de dónde? Del cielo. Pero antes no estaba en el cielo. Antes del cielo, ¿dónde estaba? Vamos a seguir leyendo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Entonces, ¿dónde estaba? En la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Vamos rápidamente a Juan 14:30. Vamos a utilizar mucho la Biblia, Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ok, entonces Dios le dio un principado a Satanás, que fue esta tierra. Entonces, ¿qué dijo Satanás? Quiero ser igual a Dios, subiré. Y subió, y lo rechazaron. Y fue tanto el impacto que cayó en forma de meteorito en Yucatán, en Chicxulub, el famoso meteorito que destruyó todos los dinosaurios. Ahí cayó y generó tanto caos que la tierra quedó totalmente desordenada y vacía. Pero tenía que haber un protector. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero vamos a ver datos más interesantes. Vamos a notar que a Noé no le creyeron cuando dijo que iba a llover, porque antes de Noé nunca había llovido en la tierra. Y de hecho el cielo no era como lo conocemos. El cielo estaba lleno de agua, por eso cayó un diluvio. Vamos a leerlo, Génesis 1. ¿Ya vieron por qué les dije que Génesis no es fácil? Dice capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las... O sea que antes la luz y las tinieblas, ¿cómo estaban? Juntas, revueltas, unidas. ¿Quién creó las tinieblas? Dios. Queridos hermanos, ¿quién produce la adversidad o la calamidad? ¿Quién? ¿Quién produce el bien y quién produce el mal? ¿Quién?
Job 2:10, hermana Carla. Job 2:10. Y otra persona que busque Isaías 45:7. Y otra persona que busque Lamentaciones 3:36. Amén, la palabra del Señor dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de mujeres actúas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no se cojó con los labios. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Con todo esto Job no pecó con sus labios. El problema es que no entendemos a qué se refiere con mal. Y por eso pensamos que cuando Dios envía un mal, no debería enviarlo, porque es Dios. Cuando en realidad es como un examen. Cuando pasas a 6º grado, necesitas un examen desde 5º grado. El mal de Dios es para reconstrucción, y el mal que manda el diablo es para destrucción. El diablo vino para zarandear, Jesucristo vino para sacudir. Es diferente. ¿Me explico? Cuando el diablo zarandea es para destruirte. Cuando Dios te sacude es para que ya no estés estancado, porque muchas veces pierdes el primer amor y tienes que volver a la palabra de Dios, a sus cartas de amor escritas para nosotros, para tu vida. Amén. ¿Quién buscó Isaías 45:7? Adelante, hermano. Dice que formó la luz y creó las tinieblas. Que formó la luz y creó ¿qué? Las tinieblas. ¿Qué más? Que hago la paz y creo la adversidad. Ahí está. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Ya vieron? ¿Quién lo hace? Lamentaciones 3:36. El que lo encuentre lo lee en voz alta, por favor. Transformar al hombre en su causa, el Señor no lo prueba. 38. Que la boca del Altísimo no sabe lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Ya te diste cuenta? Romanos 8:28, ¿qué dice? Afilen bien sus espadas. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para el que ama a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así consideramos que sea bueno, malo o bueno. Job, ¿qué dijo Dios acerca de Job? Dijo, mira mi siervo Job, es un hombre justo y temeroso de Dios. ¿Cómo se comprobaba que Job era justo y temeroso de Dios? Dios tenía que permitir que el diablo lo atacara. Y hasta después del proceso de Job, se comprobó que Job era justo y temeroso de Dios. Si Dios te ha llamado con un propósito, créeme, la prueba es parte de ese proceso para confirmar el llamado que Dios ha dado. ¿Amén o no amén? Y entonces, ¿por qué chillas como Magdalena cuando estás en el proceso? Si al final para el que ama a Dios todo obra para bien. Todo obra para bien. Versículo número 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban, ¿dónde? Debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Dónde estaban las aguas? ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo. ¿Ya viste? Ahí se estuvo guardando el agua durante todo el tiempo, hasta el tiempo de Noé. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea que las plantas fueron creadas en el día tercero. No te olvides de esto. El día tercero fue creada las plantas.
Luego versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Aquí está hablando del sol y la luna. Pero la luz fue creada desde el primer día y no se necesitaba el sol para alumbrar la tierra. ¿Quién es la luz del mundo? El Señor Jesús. Por eso Apocalipsis enseña que no habrá sol, pero que siempre será de mañana, porque seremos gobernados por Jesús constantemente y permanentemente y eternamente. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Qué dice la ciencia acerca de la evolución? ¿Qué animales fueron primeros según la evolución? Los animales acuáticos. Y es que la ciencia no está peleada con la Biblia. Más bien la ciencia comprueba lo que en la Biblia ya está escrito hace miles de años. Así como estás escuchando. Y no estoy hablando que venimos del mono. Bueno, puede ser que uno que otro se parezca, ¿va? Pero no me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero que hay un proceso. Dice así. ¿Dónde me quedé? 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos seres vivientes que se mueven, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí no estaban creadas todavía las bestias del campo. ¿Ya te diste cuenta? Solo cierto tipo de aves que están muy apegadas al mar, y solamente los animales marinos. Dice así, versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Esto quiere decir, reproduzcanse. ¿Correcto? Y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego, ¿qué pasó en el día sexto? Vamos ahí. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según... ¿Y qué más? Y serpientes y animales de la tierra según su especie. Porque aquí dice que primero fueron las bestias, pero en el capítulo 2, versículo 18, 19, 20, 21, dice que primero fue creado Adán, y que entonces, como vio que Dios que Adán estaba solo, creó a las bestias. ¿Ya te diste cuenta? ¿Acaso hay una contradicción en la Biblia? Tenemos que estar preparados. Por desconocimiento, cualquier persona puede venir y decirnos, mira, aquí dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que primero fueron las bestias y luego Adán. Pero en el capítulo 2 se contradice aparentemente, porque dice que primero fue Adán y luego las bestias del campo. Ese es el problema, que pensamos que el Génesis es consecutivo. Y no, el capítulo 2 es un paréntesis del capítulo 1. Y deja de último al hombre en el capítulo 1 como el centro del mensaje. Pero en el capítulo 2 te da más a detalle la explicación. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero no fue en ese orden. ¿Ya te diste cuenta por qué tienes que escudriñar? Porque el capítulo 1 primero es la historia tal cual, y el capítulo 2 es un paréntesis de cómo sucedió el día sexto. Ahora bien, hasta el día sexto fue creado el hombre. En el día cuarto fueron creadas o producidas las flores, ¿verdad? Las plantas. Pero entonces no fueron 6 días. No fueron 6 días que Dios utilizó para crear. Fueron 6,000 años. 6,000 años. ¿Sabes por qué? Porque el capítulo 2, en el versículo número 5, dice así: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese,
porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre ti la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿A cuántas hermanas de aquí o hermanos les gusta plantar plantas? Ok. Una planta se muere si pasa un día sin que le riegues. Tiene que pasar por lo menos unos 4 o 5 días para que se empiece así como a marchitar, ¿cierto? No tendría lógica que Dios creara un sistema de riego a base de vapor. Un sistema de riego a base de vapor para para regar las plantas. Porque no fueron 2 días después. ¿Fueron cuántos años? 2000 años después que fue creado el hombre, para que entonces pudiera regar. Pero hoy en día todavía tenemos ese regalo, el regalo del vapor. Cuando tú te despiertas en la mañana, si vives en una zona donde hay árboles, ¿qué sientes? Ese calorcito que sale de la tierra. Ese es el vapor que Dios creó desde el principio. Y muchos también lo sienten cuando viene la lluvia. Se le llama petricor. Muchos le dicen olor a lluvia. Hay grandes cosas que la palabra de Dios nos muestra. Hay grandes maravillas que el Señor nos muestra. Por ejemplo, Adán no empezó a cumplir años hasta que pecó. Él era eterno. Comía del árbol de la vida. En el Génesis había 2 árboles. El del conocimiento de la ciencia del bien y el mal y el de la vida. El prohibido era el del conocimiento del bien y el mal, pero el de la vida no era prohibido. Adán fue creado para ser eterno. Cuando él peca, entonces Dios le prohíbe comer del árbol de la vida. Y a partir de ese momento, Adán empieza a cumplir años. ¿A los cuántos años murió Adán? 930 años. ¿Cuándo murió Eva? El mismo día. Porque era carne de su carne y huesos de sus huesos. Por eso muchas mujeres cuando se casan le dicen a sus esposos: mi amor, cuando tú mueras, quiero morirme contigo al mismo tiempo. ¿De dónde sacaron esa idea romántica? De Adán y Eva. ¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia? ¿Cuántos años? 969. El segundo hombre más viejo de la Biblia, Jared, el abuelo de Matusalén, 962 años. El tercer hombre más viejo de la Biblia, Noé, ¿cuántos años? 950. El cuarto hombre más viejo de la Biblia, Adán, 930 años. La quinta persona más vieja, mi ex-suegra, pero no se ha muerto. Veo que se están durmiendo. Es chiste, hermanos. Las suegras son mandadas por Dios como una prueba para nuestra vida y hay que bendecirlas constantemente. ¿Cuántas suegras hay acá? ¿Cuántas suegras hay acá? Alza su mano. Que Dios les perdone, digo, que Dios les bendiga. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sabías tú que hay 7 espíritus que rodean la faz de la tierra? Son 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. Necesito 3 personas que busquen rápidamente las citas bíblicas. ¿Quién va a ser la primera persona? Ok, muy bien. Apocalipsis 3.1. ¿Quién es la segunda persona? Apocalipsis 4.5. ¿Quién es la tercera persona? Apocalipsis 5.6. Y Carla, Isaías 11.2. Vamos a ver que hay 7 espíritus de Dios que rodean la faz de la tierra. Hermano, Apocalipsis 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿El que tiene los qué? 7 espíritus de Dios. Hay 7 espíritus de Dios. Hermana, Apocalipsis 4.5. Del trono saltan relámpagos, truenos y voces, y delante del trono había 7 barras de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Tercera cita bíblica, Apocalipsis 5.6. Hay 7 espíritus de Dios enviados
por toda la tierra. Ahora, ¿cuáles serán esos 7 espíritus de Dios? La Biblia lo dice, pero no lo dice en Apocalipsis. Lo dice en Isaías 11:2. Hermana Carla, bien fuerte. Y reposará sobre él. Y ahora vamos a contar todos después de que la hermana termine de cada coma. ¿Ok? ¿Están listos, iglesia? Muy bien, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 espíritus de Dios que rodean la faz de la tierra. Tenemos que conocer la palabra de Dios en su totalidad. Sin Biblia no nos podemos llamar cristianos. ¿En qué pasaje de la Biblia se nos dice que nos llamen cristianos? Hechos 11:26. Y ahí dice por qué, o a partir de qué momento nos empezaron a llamar cristianos. Hechos 11:26. El primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se nos llamó cristianos por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. En Antioquía, ¿verdad? Tenemos que conocer, vuelvo a repetir, la palabra de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no lees tu Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que no escudriñas tu palabra, la palabra de Dios, en tu casa, en tu vida? Tenemos que acudir a la palabra. ¿Amén o no amén? ¿Sabes quién fue el primer médico partero? ¿Sabes quién ayudó a parir a Eva? El Señor Jesús. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. El original hebreo es: con las manos físicas y ayuda de Dios, Jehová Dios, o Yahvé Dios, pude parir a mi hijo. Cuando dice Jehová Dios, ¿a quién se referirá? ¿Al Padre? No, al Hijo. ¿Sabes quién es Jehová? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Aunque muchos han pensado que es el Padre. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: nadie ha visto al Padre, ni ha escuchado su voz. Entonces, ¿con quién hablaba Moisés? Con Jesucristo, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién creó los cielos y la tierra? No, fueron Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Pero quién ejecutó la labor? El Hijo. Por eso Él tenía que morir por su propia creación. Hay grandes secretos en la palabra de Dios. Génesis 6. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hago una pequeña pausa ahí. Hace una comparativa. Los hijos de Dios no son creyentes. Los hijos de Dios aquí se refiere a los ángeles. Vamos rápidamente, sin perder Génesis 6, a Job, capítulo 1. Te dije que íbamos a utilizar mucho la Biblia. Job capítulo 1, versículo 6. El que lo tenga lo puede leer en voz alta. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Siguiente versículo, léelo, por favor. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué? Porque es príncipe y de este mundo. Por eso está rodeando la tierra constantemente. Pero si él estaba entre los hijos de Dios y rodeaba la tierra, ¿qué rodeaban los otros hijos de Dios? ¿Qué rodeaban los otros hijos de Dios? ¿Y por qué Ezequiel? Vamos a Ezequiel capítulo 10, versículo 9. Ezequiel 10:9. Y el primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Y mi
Como crisólito. Ok. Y Ezequiel 1 dice que era una rueda, mucha atención con esto, era una rueda girando sobre otra rueda. Y el color era un color crisólito. ¿Alguien puede buscar en su celular color crisólito? Crisólito, color crisólito. ¿De qué color es? Color crisólito. Y le da clic en imágenes. Amarillo. No, dice color amarillo. Vamos a orar por el hermano, tal vez es daltónico. ¿Qué color es? Verde. Verde fosforescente. El color de los marcianos. Y dice la Biblia que era una rueda girando sobre otra rueda y que el aspecto de esa rueda era de color crisólito. ¿Qué será? Vamos a seguir hablando de ese tema. Es solamente para que vayas pensando, analizando y no te entretengas, ¿verdad? Y como dice Hechos 29, no seas Eutico. Eutico era un joven que se quedó dormido porque Pablo hablaba y hablaba y hablaba así como yo, y se quedó dormido. Y como estaban en el techo de un segundo piso, se cayó y se murió. Pero no se murió, se quedó inconsciente, ¿verdad? Regresamos a Génesis 6. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Hace la comparativa. El hombre es carne, pero yo soy espíritu. Dice: mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora rápidamente vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Y es maravilloso cómo la palabra de Dios se conecta a sí misma. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien. Antes de leer, déjame darte ese dato. Déjame repetirte o recalcarte cómo fue el asunto. Hay dos rebeliones. La primera rebelión de Satanás se lleva la tercera parte de los ángeles, ¿ok? Estos ángeles quedan sueltos alrededor del mundo, se convierten en ángeles caídos. Y está Satanás libre. Pero hay una segunda rebelión. Esta segunda rebelión, los ángeles de Dios vieron que eran hermosas las hijas de los hombres. Y ellos toman cuerpo humano y se meten sexualmente con las hijas de los hombres. Y de ahí nacen los gigantes, así como Goliat. Así como Goliat. Pero ¿qué pasa con estos seres caídos? Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. Pero vamos a leerlo desde el versículo número 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Por avaricia harán. ¿No está sucediendo eso hoy en día en las iglesias? ¿Acaso no se ha convertido en los últimos años en una cuestión de mercadería? ¿En una cuestión de sacadera de dinero? Díganme ustedes. Díganme ustedes. ¿En qué momento el evangelio se convirtió en un evangelio light, al gusto del cliente? El evangelio de Jesucristo no es light ni al gusto del cliente. No es como que vayas a los tacos y pidas 4 tacos de pastor sin cebolla. ¿El evangelio qué es? El evangelio del Señor Jesucristo es una espada de doble filo que traspasa el corazón y que divide el espíritu y el alma y llega hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Amén o no amén. Vamos a seguir leyendo. Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó ¿a dónde? A prisiones de oscuridad. Esto se refiere a los ángeles que pecaron sexualmente, porque los otros están sueltos. ¿Ok? Dice, para ser reservados al juicio. Y déjame darte una buena noticia. ¿Sabes quiénes juzgarán a estos ángeles? 1 Corintios 5 dice que nosotros, los cristianos, juzgaremos a estos ángeles.
Impresionante. Sigamos leyendo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, mucha atención, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué será ese señorío? Vamos a leer el versículo, lo que sigue. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, ¿por qué hace esa comparativa? ¿Quiénes serán las potestades superiores? ¿Qué ángeles? ¿Los de Dios o los del diablo? No. Presta mucha atención. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... ¿Y qué más dice la Biblia? Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Entonces no son ángeles de Dios. ¿Ya te diste cuenta? Porque los ángeles de Dios no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, ¿quiénes? Los mercenarios de la fe. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para precio y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Vamos a Judas, está más adelantito. Judas solo tiene un capítulo. Versículo 3. ¿Ya lo tienes? Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. ¿Qué cosa? Exhortándoos. ¿Que qué? Que contendáis ardientemente. ¿Quién dice que la palabra no es para contender? ¿Quién dice? Aquí la palabra dice lo contrario. La palabra no es para pelear, es para defender. Eso significa contender. No es para pelear, es para defender. Dice, exhortándoos. Aquí el apóstol exhorta, ¿a qué? A contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos son los de Génesis capítulo 6. Dignidad aquí se traduce como virginidad. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿En dónde? En los cielos. Dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y hace la comparativa y te dice qué clase de pecado cometieron. ¿Cuál pecado cometieron? Vamos a leer. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿ya viste? E ido en pos de vicios contra naturaleza, porque la naturaleza de los ángeles no era meterse con las mujeres de la tierra. Amén. Dice, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor, ¿quién va a pelear por ti? Vamos a Efesios 6 rápidamente. Ya se puso bueno esto. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Efesios 6. Si alguien me puede regalar un poquitito de agua.
Por favor. Cuando lo tengas, puedes decir un amén, un gloria a Dios. Efesios 6:10. Este capítulo lo utilizan todos para la guerra espiritual, pero se han confundido del verdadero significado de la guerra espiritual. Vamos a leerlo. Dice versículo 10 del capítulo 6. Dice así, síganme por favor con su vista. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, dice, de tu fuerza, de su fuerza. ¿La fuerza de quién? Y entonces, ¿por qué peleas con las tuyas? Si es con las fuerzas del Señor, ¿por qué peleas con las tuyas? ¿Por qué andas peleando con los chamucos? Atando y desatando, cuando atar y desatar no significa eso. Atar y desatar se refiere a los mandamientos escritos por los apóstoles, quienes tenieron la autoridad de atar y desatar. Por eso el apóstol Juan dice, os escribo un nuevo mandamiento. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios acerca de las lenguas, dice, lo que os escribo son mandamientos del Señor. El que hable en lenguas, hable por 1, 2 o a lo más 3 y por turno. Y que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Y en qué momento se saltaron esa parte de la Biblia en muchas iglesias? Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis pelear. No dice eso, ¿verdad? Para que podáis estar firmes. Te vuelvo a preguntar, ¿quién te mandó a pelear? ¿Quién? Aquí la palabra no te mandó a pelear. Te mandó a estar firme. Por eso te cansas, hermana, hermano. Por eso terminas cansado, porque luchas con tus fuerzas. Y la Biblia no te manda a luchar con tus fuerzas. Te manda a luchar con las fuerzas del Señor, que es un Dios todopoderoso. Contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, que sí tenemos una lucha, pero no peleada por nosotros. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, estos son los que están sueltos, que son diferentes a los ángeles caídos que cometieron pecado sexual, que están en prisiones oscuras y eternas en el infierno. ¿Sí estamos prestando atención? Dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis pelear, para que podáis resistir. Resiste, no pelees. En el día malo y habiendo acabado todo, estar peleando. Firmes. Y luego te vuelvo a repetir la palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuántos de aquí mintieron esta semana? ¿Cuántos de aquí han dicho mentiras esta semana? Y entonces, ¿cómo es que se ciñen con la verdad? Bueno, déjame darte una buena noticia. No se trata de nuestra verdad. La verdad tiene nombre. Se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que nos ceñimos con Jesucristo, que es la verdad. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Y vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la justicia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nos enfocamos más en la añadidura que en la justicia. Y cuando pensamos en justicia, pensamos en lo siguiente: justicia sobre mi suegra la metiche y mi cuñada la chismosa. Y nos ponemos bíblicos, hermanas, nos ponemos hasta bíblicos. ¿Y qué decimos? Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré castigo. ¿Pero qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa que primero la justicia viene a nosotros. Y los primeros pesados en balanza somos nosotros. Debes de tener cuidado que Dios no te diga, mené, mené, tequelu parsim. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Cuando entendemos eso, entonces decimos, no, Señor, perdona a mi suegra, perdona a mi cuñada, perdóname a mí. Ese es buscar la justicia, ponerse la coraza, que es la justicia, tener en el pecho bien presente que primero somos disciplinados nosotros. Dice la palabra de Dios que la disciplina es buena, que Dios es un padre que disciplina a sus hijos. Gracias, hermano. Y también dice la palabra de Dios que la vara de la corrección ¿dan qué?
Hermanos, ¿no los escucho? Sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría del Señor? Entonces amen su vara. Amen la vara de la corrección, porque esa es la que da sabiduría. Pero cuando Dios se corrige, ¿qué haces? ¿Por qué, Señor? Esto de seguro viene del diablo. Y puede ser tres cosas. Puede que sea del diablo, puede que sean malas consecuencias de tus malas decisiones, o número tres, puede ser una prueba de Dios. Pero no te preocupes, porque lo leímos, Romanos 8:28. Para el que ama a Dios, todo obra para bien. Hasta los ataques del diablo producen que tú corras hacia Cristo a pedir su ayuda. Hasta las tentaciones del enemigo hacen que corras a Cristo y digas, Señor, ayúdame, porque estoy a punto de caer en tentación. Y es que sentir la tentación no te hace pecador. Si tú sientes tentación hoy en día, te felicito, eres cristiano y el diablo te está atacando. Es diferente si caes en la tentación, porque entonces sí es pecado. Amén o no amén. Sigamos. Dice versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si estás en una calle con piedritas, al mediodía, el sol está en su punto, y estás descalzo, y yo te digo, camina sobre el sol, sobre las piedras, camina durante 2 horas, ¿lo podrías hacer? ¿Qué necesitas ponerte? Zapatos. ¿Por qué hay cristianos estancados? Porque no se han puesto los zapatos. ¿Cómo te puedes poner los zapatos? Aquí dice la palabra de Dios, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Predica del evangelio. Predicando del evangelio es como tienes los zapatos puestos. Pero si no predicas del evangelio, te vas a convertir en un cristiano estancado, que no puede caminar, que no puede avanzar. Sigamos leyendo. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, o sea, tenla presente aquí en tu cabeza, que todo el mundo sepa que eres cristiano. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, lee tu Biblia para que tengas una espada y no un cuchillito. Y luego, ¿qué dice? Pelea. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por tus peticiones, por tus metas personales, por tus sueños individuales, por todos los santos. Ora por otros. Si tú te ocupas de los asuntos de Dios, Dios se ocupará de tus asuntos. ¿Amén o no amén? ¿En qué momento aquí vimos que tenemos que pelear con el chamuco? ¿Ah? Y entonces, ¿de dónde surgió la famosa guerra espiritual? ¿Quién es el que pelea por nosotros? Dios. Y ni siquiera tiene que pelear, ¿sabes por qué? Porque el diablo ya está vencido. El diablo puede estar aquí, pero tenemos un Dios por encima de todas las cosas. El diablo está vencido. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si te pones a pelear con los chamucos, estás perdiendo tu tiempo. Cuando deberes estar orando con súplica por todos los santos. Y empiezas a pelear. Y empiezas a hablar en lenguas. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Cuando lo tengas puedes decir un amén, un gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Vamos a comprobar algo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Pero antes vamos a leer el 37, versículo 37 del 14, y luego vamos a volver a leer todo. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora sí, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? No es lo mismo que ser profeta. No es lo mismo. Aquí dice que es profetizar. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla de los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, número 1. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. Y más adelante vamos a ver que todos pueden profetizar, porque no es un trance en el Espíritu, es predicar la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a leer. Dice versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que
¿qué? Que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿en qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no deis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y luego dice Pablo, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Y muchos dicen, ahí está, vamos a hablar en lenguas todos, pero no leen el versículo que sigue. ¿Qué dice el 19? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Dónde hablaba el apóstol Pablo lenguas? ¿En la iglesia o en su casa? En su casa. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed, ¿qué? Niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esto es una profecía que se cumplió en Hechos 2. Hay una diferencia entre las lenguas de Hechos 2 y las lenguas de 1 Corintios 14. Las lenguas de Hechos 2 es una profecía, y cada quien la escuchaba en su propio idioma. Pero 1 Corintios 14 no habla de esas lenguas. Habla de las lenguas que necesitan interpretación. Las lenguas de Hechos 2 es una profecía de Joel 2. Se cumplió solamente una vez. Nada tiene que ver con las lenguas de 1 Corintios 14. Y aquí nos dice que estas sí necesitan interpretación, no como las de Hechos 2. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ya viste? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Lo dice la palabra, ya lo estás leyendo con tus ojos, con tus oídos, ¿va? ¿Y eso no sucede acaso? ¿No muchos pasan y dicen, oye, ¿qué onda con esos locos? Vamos a seguir leyendo. Pero si todos profetizan, ¿pero si qué? Todos profetizan. Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios es entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mucha atención con estos versículos, mucha atención. Dice versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. ¿Y qué dice? Y uno interprete. ¿Y qué más dice? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa cuando entramos a una iglesia y todo el mundo está hablando en lenguas? ¿Acaso Dios se contradeciría en su palabra? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Eso lo hicieron hoy. Eso lo hicieron hoy. Cuando pasaron a cantar, cada departamento lo hicieron. Porque no saben ustedes que tal vez uno con el primer canto fue restaurado, otro con el segundo canto fue tocado, y otro con el tercer canto recordó su infancia cuando alababa a Dios. Eso es profetizar, queridos hermanos. Cuando pasen al frente, háganlo con todo su gozo, porque están siendo utilizados por Dios. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean
exhortados, dice 31. Dice versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, los profetas tienen que decir algo que ya está escrito, simplemente confirmando. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nos vamos a saltar hasta el 37. ¿Por qué? Porque ahí habla de las mujeres. Ahorita explico esa parte. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son... O sea que cuando entramos en una iglesia y todo el mundo está hablando en lengua, ¿están rompiendo qué? ¡Ah! Mandamientos del Señor. Y si te crees espiritual, deberías reconocer que son mandamientos del Señor, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Pacto. En total, ¿cuántos mandamientos hay? ¿10? No, 613 mandamientos alrededor de toda la Biblia. Algunos son del Antiguo Testamento, que cumplieron su objetivo. Otros son morales, otros son ceremoniales. Hoy en día estamos bajo los mandamientos por amor. Por amor. ¿Cuántos de aquí estuvieron en la época de noviazgo? Mujeres, ¿recuerdan su época de noviazgo? Cuando el novio las iba a visitar, ¿se bañaban y se perfumaban, sí o no? ¿Ah? ¿No? Pues ya me preocupó, porque sí, no contestaron. Cuando se bañaban y se perfumaban para recibir al novio, ¿por qué era? ¿Porque lo tenían que hacer o por amor? Por amor. Lo mismo con Dios. No tienes que obedecerle porque sea una obligación. Lo obedeces como resultado del amor. Te perfumas para el Señor por amor. Te limpias y te purificas para el Señor por amor. Oras y lees su palabra por amor. ¿Te das cuenta? Entonces las lenguas necesitan ¿qué? Interpretación. Y si no hay interpretación, cae en la iglesia. Dios te mandó a pelear con chamucos. Los chamucos están vencidos. Pero hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios. ¿Cómo? Los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres y de ahí les nacieron gigantes. ¿Qué pasó cuando los gigantes murieron? ¿Qué pasó con los gigantes cuando murieron? Se convirtieron en demonios. Mucha atención con esto. Cuando hay un endemoniado, tiene la fuerza de un gigante, la voz de un gigante y el olor de un gigante. Porque esos espíritus que se convirtieron en demonios andan buscando casas vacías, mientras que los ángeles caídos sexuales están encerrados, y los ángeles caídos sueltos no necesitan poseer un cuerpo porque pueden formar su propio cuerpo, así como los ángeles del Señor fueron a visitar a Abraham y comieron con él y hasta durmieron. Y la palabra de Dios enseña, dice, muchos de ustedes han hospedado a ángeles, porque los ángeles pueden formar su propio cuerpo y un sistema digestivo, pero los demonios no. Por eso los demonios necesitan poseer un cuerpo. ¿Y dónde habitan esos demonios, queridos hermanos? En los lugares desérticos o sucios. ¿Cuál es la parte sucia de tu cuerpo? El intestino grueso. Por eso cuando una persona es liberada por demonios, ¿qué hace? O defeca. Queridos hermanos, la palabra enseña todo esto. Pero todo eso está vencido en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que la guerra espiritual, ¿de qué guerra hablamos? Tenemos una guerra, pero es entre nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De este cuerpo corruptible, pero en algún momento será un cuerpo incorruptible. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos estamos siendo bendecidos por la palabra de Dios? ¿Quieren más o le paramos? La palabra de Dios es amplia, podría continuar, pero ya no he visto la hora. Así que voy a dar espacio para tres preguntas de la Biblia. Iba a cerrar con los galardones, pero para otra ocasión será. De tarea, comeremos maná, un maná escondido. Recibiremos una piedrecita blanca y un nuevo nombre y otros 3 nombres nuevos. Gobernaremos con el Señor nos dejará sentarnos en su trono de vez en cuando y gobernaremos 10 ciudades. Todo eso lo dice la Biblia. ¿Terminamos con eso? ¿Lo leemos? ¿Qué dicen ustedes? Ok, primer lector, ¿quién? Apocalipsis 2:17.
Segundo lector, ¿quién? Apocalipsis 3:12. Tercera lectora, ¿quién? Apocalipsis 3:21. Cuarto lector, ¿quién? Apocalipsis 2:26 y 27. Quinto lector. Quinto lector, ¿quién? Daniel 7:27. Sexto lector. Ok, Lucas 19:17. Y ahorita no les digo más porque no me acuerdo. ¿Ya todos lo tienen? Hermano, adelante. Apocalipsis 2:17. dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Déjame darte una noticia, tú no eres un vencedor, tú eres un más que vencedor. ¿Amén o no amén? Amén. Sigue leyendo, hermano. Daré a comer del maná escondido. Ahí está. Daré a comer del maná escondido, o sea, pan. Pero ¿por qué maná escondido? ¿Quién hizo este pan? Tú eres panadero. Los ángeles prepararon pan y una parte se lo dieron al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Y otra parte la escondieron, la reservaron para nosotros. Pero hay una pequeña falla ahí. Está el pan, pero faltó el café. Siga leyendo, hermano, es broma. Y daré una piedrecita blanca. Y daré una piedrecita blanca. Qué romántico es el Señor. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Y daré una piedrecita blanca. Varones, aprendan. Aunque sea de plástico, pero denla. Siga leyendo, hermano. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Apocalipsis 3:12, ¿qué dice? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Uno. el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, Dos. la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 más 1 de la piedrecita. 4 nombres recibiremos. Una piedrecita y maná del cielo. Pero hay más. Hay más. Gobernaremos con el Señor y nos sentaremos con el Señor en su trono de vez en cuando. Vamos a leerlo. Que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así. Al que venciere le dejaré que se siente ¿en dónde? En mi trono. Te imagino haciendo fila y el Señor diciéndote, a ver, te toca tu turno, ven, siéntate en el trono, te tomo tu foto. Para que lo publiques en Facebook, versión cielo. Qué hermoso va a ser eso, sentarse en el trono del Señor, imagínate nomás. Y aparte de sentarse en el trono, ¿por qué nos sentaremos en el trono? Porque gobernaremos con Él. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis, leyó usted 3:21, ¿verdad? Apocalipsis 2:26 y 27. 26 nada más. Al que venciere guardaré mis obras hasta el fin, y no le daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones. Daniel 7:27 confirma esto. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¡Wow! Ahora, ¿cuántos reinos gobernaremos? También la Biblia lo dice. Adelante, hermana. Lucas 19:17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto de lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Sobre cuántas? 10 ciudades. ¿Gobernaremos cuántas ciudades? 10. Pero estos premios solamente es para los cristianos que producen fruto, queridos hermanos. ¿Por qué se pusieron tristes? ¿Qué pasó? Vuelvo a repetir. Estos galardones solamente son para los cristianos que produjeron fruto. ¿Nadie dice amén? La salvación no es por obras. ¿Es por qué? Por fe. La salvación es por fe. Pero la fe sin obras es muerta. Así que la fe produce obras. Los galardones son por obras. La fe, la salvación es por fe. Pero los galardones son por obras. ¿Verdad? Entonces solamente los cristianos que trabajen recibirán esos galardones. Pero ¿qué dice Isaías 65?
Isaías 65. Versículo 21. Hermano que tiene el maná. Isaías 65, 21. Edificarán casas y moradas en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto. Hasta ahí. Edificarán casas y plantarán viñas. ¿Quiénes serán estos? ¿Los que gobernaremos? No, estaremos ocupados gobernando. Los cristianos flojos son los que estarán construyendo casas, terminarán de carpinteros. Así que si pensabas que no ibas a trabajar allá, sí. Si eres flojo, sí. Así que es mejor trabajar ahorita para descansar después, que descansar ahorita y trabajar después eternamente. Atentamente, un flojo. Tenemos que conocer la palabra de Dios en su totalidad. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel a Jericó? 7. Bueno, tú ya lo aprendiste el otro día, no te hagas. Muchos dicen 7, pero la Biblia dice 13. Josué capítulo 6. Ya me estoy picando otra vez, ¿ya? Josué 6, versículo 4. ¿Qué dice? Un versículo antes, perdón. Un versículo antes. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso haréis durante 6 días. Una vez durante 6 días. ¿Eso cuánto es? 6. ¿Y qué dice el versículo siguiente? 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas. 7 vueltas. 7 más 6. 13. 13. 7 más 6, 13. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel a Jericó? 13. ¿Quién era María Magdalena? No era ni prostituta ni ramera, ni mujer adúltera. Esa es una cosa que dijo el Papa Pío II y pidió una disculpa por eso. Así que si tú has pensado que María Magdalena era una mujer prostituta o una mujer encontrada en adulterio, déjame decirte que has creído una creencia católica. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Lucas 8, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Ok, María Magdalena era una mujer que tenía ¿cuántos demonios? 7. No más 7. Nunca fue ramera. Nunca fue prostituta, nunca fue la mujer hallada en adulterio. Qué mala fama le tenemos a la pobre María Magdalena, ¿verdad? Ahora, ¿en qué nos beneficia todo esto? En que repetimos cosas que no están en la palabra de Dios. Y eso es peligroso, queridos hermanos. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Encontraremos grandes tesoros para nuestra vida. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Tenemos que empezar a producir fruto. El trabajo de evangelismo no solamente es del pastor, de su esposa, de los líderes. El trabajo de evangelizar es de cada uno de nosotros. ¿No se supone que ahora seamos más? ¿A quién le hemos dejado esta carga? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestra responsabilidad? ¿Pero queremos hablar en lenguas? Claro que sí. Podemos hablar en lenguas angelicales y humanas, y si no tenemos amor, nada somos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 2 Corintios capítulo 3, la letra mata, y muchos dicen la teología no. Cuando se refiere a la letra mata, dice que la letra escrita en tablas de piedra, las leyes de Moisés matan, pero el espíritu vivifica. Y la palabra de Dios dice que el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Queridos hermanos, vuelve a la palabra de Dios. Empieza a producir fruto, no tú, sino el Espíritu Santo en ti. Sé tú tierra fértil. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Negativo. Hay solo uno. Dice, mas el fruto del Espíritu. No dice los frutos. Pero no leemos bien. Si dijera más los frutos del Espíritu, ahí estuviéramos hablando de los frutos. Dice, más el fruto del Espíritu. No son las esferas de dragón de Dragon Ball Z, hermanos. Más el fruto. Es un fruto con propiedades.
Porque muchos dicen, yo tengo amor pero no tengo paciencia, me falta el otro fruto. Nada que ver. Es un solo fruto. Conozcamos la palabra de Dios y regresemos a ellas. Hay un tiempo para 2 preguntas porque ya me comí el tiempo de la primera. 2 preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De la Biblia, obviamente, no me van a preguntar la novela porque no las veo. ¿Alguna pregunta? Algo que siempre hayan querido preguntar. Sí, adelante. Sí. Sí, sí. Está luchando en la fuerza, en la propia fuerza. El fruto lo produce el mismo Espíritu Santo. Nosotros no debemos de estorbar al Espíritu Santo. Debemos de ser tierra fértil. Si me pueden apoyar tantito con la bebé que está del lado derecho. Segunda pregunta. Adelante. ¿Qué va a pasar durante el milenio? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Bueno, yo voy a estar con el Señor. Durante el milenio, número 1, los que fuéramos arrebatados antes de la tribulación, regresaremos con Cristo en las nubes, ¿verdad? Y regresaremos en carruajes también. Y gobernaremos con Cristo durante 1000 años. Abadón será la potestad encargada de abrazar a Satanás durante 1000 años. Pero Abadón antes, durante la tribulación, también va a destruir el mundo. Abadón es una potestad, al igual que la sabiduría. La sabiduría no es algo, es una potestad. Proverbios capítulo 8, lo pueden anotar para que lo lean en casa. Entonces, durante esos 1000 años, los cristianos que fuimos arrebatados, gobernaremos con Cristo durante 1000 años. Los cristianos que se quedaron y pasaron la gran tribulación, si logran entrar al milenio, ahí pueden seguir teniendo hijos, ¿verdad? Y sus hijos pueden decidir aceptar a Cristo o negarlo. Por eso después del milenio hay una batalla final, donde el diablo es completamente vencido, ¿verdad? Y los que no, pues no. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Si no, para concluir. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Listo? Al finalizar, les quiero compartir, el ministerio que Dios nos ha dado es un ministerio 100% de gracia. ¿Qué me refiero con eso? Dependemos totalmente y plenamente de Dios. Por fe hemos realizado cosas como muchos de ustedes han realizado también. El 7 de agosto, del 7 al 14 de agosto, haremos un viaje misionero a Cuba. En Cuba no hay toallas femeninas como aquí. Y muchas mujeres... Sí. Ok, perdón. Muchas mujeres tienen enfermedades debido a esto. No hay papel sanitario. Se tienen que constantemente lavar, bañarse. Y hay muchos problemas con el Evangelio. Ellos tienen una Biblia y esa Biblia la comparten entre todos, las familias, una vez por semana. Adicional a esto, el gobierno los persigue. Es un gobierno socialista que no les permite evangelizar. Ahí tenemos una congregación con nuestros hermanos de Cuba. Entonces, sostenemos nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha entregado, con puras ofrendas. Pero no me gusta simplemente recibir ofrendas, me gusta dar algo a cambio. ¿Ok? Me gusta dar algo a cambio. Entonces, hemos escrito ese libro que se llama Apocalipsis, en donde explico todo el Apocalipsis resumido, en lenguaje sencillo, para que cualquier cristiano de cualquier madurez espiritual lo pueda leer y lo pueda comprender y lo pueda inclusive hasta enseñar. Hablo de los galardones, hablo del arrebatamiento, cuál es la trompeta del arrebatamiento, etc. Y este segundo artículo que le puse un título para los chismosos, ovnis. Pero no hablo acerca de los ovnis. Es acerca del mundo espiritual, de los ángeles, y explico lo de la profecía del profeta Ezequiel. Hay muchas cosas que quisiera compartirte, pero debido al tiempo no puedo. La invención del carro, del avión, la primera escalera eléctrica, lo dice la Biblia, la redondez de la tierra, el avión, etcétera. Muchas cosas y grandes misterios que tiene la Biblia preparado para nosotros. Espero que sea en otra ocasión y poder regresar a esta congregación. Yo soy muy gozoso y muy agradecido con el pastor José Chan, ¿verdad? Y su esposa por haberme recibido, ¿verdad? Me perdí los camarones. Pero ha sido una bendición el poder estar esos 4 días con ustedes, con los que conocí, y espero en otra ocasión poder estar también aquí con ustedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos con toda reverencia.
Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos un grupo de tus hijos, pidiéndote primeramente que nos perdones. Perdónanos por haber descuidado tu palabra. Perdónanos por haber descuidado tu oración. Perdónanos porque muchas veces hemos perdido el primer amor y nos hemos alejado de la verdad, acomodando el Evangelio a nuestro gusto y conveniencia. Perdónanos, Padre. Hoy somos confrontados por tu palabra y nuevamente enamorados por tu palabra. Alza tus manos, iglesia. Pídele al Padre Celestial: Padre Celestial, te pido que me des el don de la sabiduría, el don de la inteligencia. Te pido que me ayudes a entender tu palabra, que cuando yo lea sean abiertos mis ojos espirituales para entender los grandes secretos y misterios que tienes preparado para mi vida. Te pido, Padre Celestial, que pongas en mí aún más el sentido de oración, con toda súplica, con toda entrega. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, el primer paso es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El Evangelio actual dice: acéptate tal y como eres. Jesucristo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Si tienes a alguien aquí a quien has lastimado, sea esposo o esposa, hijos, acércate a ella, acércate a ellos y pídeles perdón. Porque muchos de ustedes ofrendan, pero no saben que su ofrenda no es bien recibida, porque no están a cuentas con la gente que aman. ¿De qué sirve alzar las manos, alabar a Dios, o presentar una ofrenda, o inclusive hablar en lengua, si no tenemos amor? Nada somos. Si tienes a alguien a quien has lastimado, acércate a esa persona y abrázala y pídele perdón. Dile: perdóname. Si es tu esposo o esposa, dile: perdóname, mi amor, porque a veces te lastimo con mis palabras ásperas. Se me olvida recordarte que te amo, que eres mi todo. Si tienes a tus hijos contigo, pídeles perdón. Diles: hijos, perdóname. Perdóname porque no te he demostrado el suficiente amor que debería demostrarte. Te amo con todas mis fuerzas. Reconcíliate con tus seres queridos, con tu familia. Y si la persona no está aquí, simplemente ponte a cuentas con Dios. Dile: Padre Celestial, perdóname porque he descuidado mi relación contigo, Abba Padre. Porque se me ha olvidado que ya no existen más los templos. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el lugar santísimo está dentro de nosotros. Sigue orando, no dejes de orar. Ponte a cuentas con Dios. Hermanas de la misma madre, hace 11 años, casi 12 años, el Señor las adoptó y les dijo: yo soy su Abba Padre. Y en aquel entonces Dios les dio una palabra. A la primera se le dice: no es a tu manera, sino a la mía. Y a la segunda se le dice: que sea en espíritu y en verdad. Padre Celestial, renueva las familias, restáuralas, levántalas. Levanta a hombres, varones dispuestos que escudriñen la palabra y apoyen a su pastor. Padre Celestial, bendice ese ministerio y esta iglesia, que sigue caminando hacia la transformación, hacia la luz de la verdad que eres tú, Señor, y la verdad de tu palabra, enseñando en tiempo y fuera de tiempo. Padre Celestial, activa los dones y talentos en los jóvenes, sueños y revelaciones conforme a tu propósito y voluntad en estos últimos tiempos. Padre Celestial, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y te has manifestado en otras ocasiones con sanidad. Así que yo creo firmemente que una vez más puedes hacerlo. Levanta tus manos, iglesia. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, conforme a tu voluntad, que des sanidad física, sanidad emocional y sanidad espiritual. No hay mayor milagro que la salvación de nuestras almas, aunque nuestro cuerpo perezca. Aférrate a la voluntad del Señor y dile: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Que se quite toda cobardía de tu ser, de tu mente, de tu corazón. Aférrate a Cristo, vuelva a tu primer amor, porque los tiempos se están cumpliendo. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra, pero no los de afuera, sino los de adentro.
regresa al Señor. Reconcíliate con el Señor. Sé transformado por el poder del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús. Provee tú, Padre Celestial, toda necesidad. Enseña tú mismo, Padre Celestial, y ministra con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, al cual sea toda la gloria, el reino, el poderío y la majestad, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al alfa, al omega, al principio y al fin, al que es digno de toda alabanza, de todo honor, de todo loor, el Rey de reyes y Señor de señores, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, el que tiene el control de tu vida. Juan 10, 27, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni siquiera tus propias malas decisiones, varón, te pueden alejar de las manos de Dios. Aunque intentes rendirte, aunque intentes alejarte, el Señor te regresa. A las buenas o a las malas, pero te regresa, porque no pierden a ninguna de sus ovejas. Y por eso hoy estás aquí alabándole, glorificándole. Es hora de ser tierra fértil, es hora de producir fruto, es hora de sacarte, sacudirte de tu estancamiento espiritual en el que tú mismo te has metido. Pelea la buena batalla, la batalla de la fe, y aférrate al que es 3 veces santo, santo, santo. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Pero no dejes de aplaudirle, sigue aplaudiendo. Sigue aplaudiendo. No dejes de aplaudir, no dejes de aplaudir. Apláudale fuerte, fuerte, fuerte al Rey que vive, al Rey soberano. No dejes de aplaudirle, porque esa es la alabanza que le gusta al Rey. No dejes de aplaudir al que vive, al que reina. Él es el que vive y pronto regresará. Y estaremos esperando que suene la trompeta. Y estaremos reunidos con Él. Y lo veremos cara a cara. Y nos inclinaremos ante su rostro. Y diremos, valió la pena. Hemos peleado la buena batalla. Hemos alcanzado el galardón. Y lo veremos cara a cara. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, iglesia.